Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Denuncia Bio Bio. Sí, usted que sigue cada uno de los capítulos de este programa seguramente me habrá escuchado con alguna voz algo diferente. Hoy estoy saliendo de un cuadro gripal, así que mis disculpas por eso me escucho así, pero lo importante hoy día es la temática que vamos a estar abordando. Era uno de los programas que teníamos pendientes y con una temática también muy relevante. Recuerde que Denuncia Bio Bio busca poner en la palestra temas de relevancia, temas de interés, problemáticas sociales, problemáticas medioambientales, problemáticas de equidad de género. Y una de las problemáticas que quisimos destacar el día de hoy, que es lo que la región del Biobío denuncia, pero también el país, tiene que ver con las deudas por pensiones de alimentos. Un problema latente, un problema que persiste y que pese a la nueva institucionalidad que existe para poder mitigar lo que son estas deudas y todo lo que trae consigo, ¿no? Lo cierto es que nos deja también un desafío mayor. Cómo cambiar la cultura, cómo cambiar los paradigmas, cómo cambiar las visiones de la responsabilidad parental. Y es para eso falta algo más que un registro nacional de deudores, por ejemplo. Vamos a estar hablando hoy de diversas temáticas que la idea buscan explicar con peras y manzanas lo que significa la nueva normativa, lo que significa este registro nacional de deudores, cómo poder dar el primer paso, pero también reflexionar en torno a los desafíos que quedan, ¿no? El Registro Nacional de Deudores es una de las etapas, pero ¿qué pasa también con los reincidentes, con aquellos padres, y digo padres en su mayoría son hombres, los que adeudan pensiones, siguen adeudando y salen de la deuda, pero el tema persiste? O sea, hay una reflexión que tenemos que hacer mucho más profunda que el pagar o no una pensión de alimentos. Y en línea con eso vamos a poner un contexto, ¿no? Y es lo que siempre hacemos en cada uno de los capítulos de Denuncia Bio Bio. Les comento, hasta septiembre de este año, es decir, 17 meses desde la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores, se ha registrado, escuche bien, 237.353 deudores, de los cuales 228.059, es decir, el 96% del total de deudores registrados hasta esa fecha correspondía a hombres y tan solo el 4% a mujeres. De ahí que, ¿cierto?, generalmente hacemos esa llegada, hombres, padres que deben pensiones de alimentos. Hoy, de los más de 237.000 deudores que se encuentran en el registro, 24.076 cuentan con más de una causa y aproximadamente 24.000 son reincidentes. Es decir, pagaron para salir del registro y luego volvieron a ingresar por no pago. Esto, yo les decía, nos plantea diversos desafíos. Por una parte, no podemos negar que ha habido un avance a partir de la nueva normativa, a partir de la nueva institucionalidad. Ha habido un avance. Se robusteció el tema. Hoy hay mamitas que han recibido los pagos de manera eficiente y pagos que ellas no veían por mucho tiempo, por años inclusive. Hoy eso es algo más efectivo, eso hay que decirlo y hay que obviamente también valorarlo. Pero por otra parte, también existe la responsabilidad parental, esa responsabilidad que por una parte es económica, pero por otra parte también es emocional. Porque hay padres que se desligan de sus hijos, porque hay padres que, además de no pagar la pensión de alimentos, no los visitan, no hay una relación directa y continua con sus hijos. Es todo un tema cultural y ahí es donde muchos plantean que la clave está a fomentar un rol más activo desde las infancias, un rol donde desde las infancias podamos ver que debe existir responsabilidad parental, social, familiar y una genuina corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Temazo, ¿no? Pero hoy día queremos enfocarnos en este registro y en poder responder las preguntas más frecuentes de quienes nos ven, de aquellos padres, madres que están a la espera de poder recibir estos dineros, estos recursos que no son para ellos, son para sus hijos, son los derechos de sus hijos, hijas y adolescentes. Vamos a hablar de todo esto y más con una abogada con enfoque de género, abogada consciente. Vamos a estar en un ratito, en unos minutitos más, conversando en detalle de este importante tema.
Bien, y yo me voy hasta acá para tener una conversación más profunda, ¿cierto?, con nuestra invitada. La había presentado ya, ella es Patricia Leiva, abogada consciente, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Bio Denuncia. ¿Cómo está, abogada? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación, Ana. Vamos a hablar de alimentos. Sí, temazo, ¿no? Temazo. Y queremos hablar de este tema porque, bueno, más allá de que ha pasado tiempo desde la entrada en vigencia de la nueva normativa del Registro Nacional de Deudores, quedan muchas dudas de por medio y es un tema tan sensible y tan latente en la sociedad chilena que no podemos no dejar de mencionarlo. Hay una problemática que está ahí, que está presente, se conforma esta nueva institucionalidad, como le llamamos nosotros. Abogada, pero cuéntenos, ¿cómo ha sido el rol del Estado en esta materia? ¿Ha habido un avance? Usted que ha estado presente, me imagino yo, en diferentes causas y tiene la experiencia y la expertise en el tema. O sea, ¿qué ha significado para, sobre todo, las madres, las jefas de hogar, la entrada en vigencia de esta ley que, en su momento, prometía realmente ser un aliado para pagar efectivamente las pensiones de alimentos? Mira, como tú bien dices, estas reformas a la ley 14.908, que era la ley de abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, cuando vimos en la pandemia, claramente se necesitaba con urgencia una modificación y una nueva mirada de estos temas. Y se logró a través de la ley del registro de deudores, que crea el registro de deudores y hace otras modificaciones, y de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones de alimentos. Y a través de estas leyes lo que se busca es hacer efectivo los mecanismos existentes, ya sea legales o judiciales, para el pago oportuno y efectivo de las pensiones de alimentos, que es lo que no pasaba. Pero también a través de estas modificaciones el Estado lo que hace es sacar este tema, este problema del ámbito familiar o privado y lo lleva al ámbito público. O sea, es de un interés de todos los chilenos y de todo el Estado, que se hace como garante también en garantizar y resguardar el pago efectivo de las pensiones. Porque esto tiene una finalidad de derechos humanos. En el fondo tú estás financiando la posibilidad de que ese niño, niña y adolescente, porque lo vamos a enfocar a este grupo, sí, pueda desarrollarse integralmente y pueda satisfacer sus necesidades de vida. Porque, abogada, antes, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que pasaba si un padre, por ejemplo, no pagaba la pensión de alimentos? O sea, había muchas mamás resignadas prácticamente y que por años tuvieron que hacerse cargo de los gastos de sus hijos solas prácticamente, desamparadas totalmente. Mira, cuando hablamos en este contexto siempre pensemos en que tiene que esa mamá haber demandado y tiene que tener una resolución judicial que determine el pago de los alimentos, ¿ya? Porque no opera retroactivamente, o sea, opera desde que existe una sentencia judicial, una resolución judicial que ordene. Eso primero, como para aclararlo. Y en ese sentido, lo que existía antes, si no había bienes y no había dinero, claro, se podían aplicar medidas de arraigo, de arresto, y hasta ahí llegaba. Pero no solucionaba el tema de fondo, que eran los bienes o los dineros necesarios para solventar los gastos. Claro. Entonces no era nada de efectivo. Y hoy día cambia la cosa. Cambia porque el hombre, y lo voy a enfocar en hombres, porque aquí hay una clara, tú mencionaste las cifras en relación al género. 96% son hombres los deudores. Entonces, para no herir sensibilidades, ¿cierto? Porque en sus casas, bueno, pero ¿por qué hombres? Hay mujeres, sí, hay mujeres que también deben, pero son la minoría. Es una mirada con género, con perspectiva de género. Entonces, hoy día, esos hombres que no pagan la pensión, sí van a ver afectada su vida cotidiana. Primero, cuando quieran hacer transacciones lícitas, por ejemplo, una compraventa de un bien, el notario va a paralizar esa actuación en la medida que exista deuda y que esté en el registro de deudores. Lo mismo va a hacer el conservador de bienes raíces. O cuando quiera renovar su licencia de conducir, el funcionario municipal está obligado a consultar el registro y no lo va a entregar. Lo mismo con los pasaportes y un montón de situaciones más de la vida en general, en que va a haber trabada la posibilidad de ejercer esos derechos en la medida que esté en el registro de deudores. Entonces cambia la cosa.
Claro, claro, se ve entorpecida su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Ya, pero usted dijo algo clave. Esto primero pasa porque tiene que haber una sentencia y porque también la persona tiene que estar inscrita en el Registro Nacional de Deudores. ¿Cómo es ese paso previo? Porque ya después vienen las sanciones entre comillas o estas situaciones, estos obstáculos que se les pone para tratar de que pague la pensión de alimentos. Pero ¿cuál es el paso previo que tiene que hacer una madre para poder ya ir viendo configurado este escenario? Bueno, la materia de alimentos es una materia de mediación obligatoria. Entonces, Ya. lo primero es ir a mediación. Y si no hay acuerdo, la mediación queda frustrada. Y con ese documento la mujer va a ir al tribunal de familia de su domicilio ¿Ya? o del domicilio de quien va a demandar. Ella elige qué domicilio y va a hacer la demanda de alimentos. Con esa resolución judicial opera todo el sistema. Pero también en la medida que existan acuerdos pasados por la aprobación del tribunal, ya tampoco si no se cumplen, esos también tienen el mismo efecto de que fuera una sentencia judicial, ¿ya? Ah, ok. Pero siempre Ya. tienen que estar aprobados por el tribunal, siempre se pasa por el tribunal. Ya, y para estar en el Registro Nacional de Deudores, ¿qué tiene que cumplirse para que yo como madre pueda inscribir a esta persona, a este padre que no está pagando la pensión? Bueno, eso se hace siempre por solicitud al tribunal. Es el tribunal el que va a oficiar al registro civil, que es el que custodia este registro para el ingreso, y siempre que se cumplan dos requisitos copulativos, es decir, Ya. los dos. Que sea deudor de pensión de alimentos, porque adeuda 3 pensiones continuas o 5 discontinuas, y siempre que haya existido una resolución judicial o una transacción aprobada judicialmente en que determine el pago de la pensión de los alimentos. Ya, eso tiene que pasar para yo recién, ¿cierto?, pensar en que la persona esté en el Registro Nacional de Deudores. Ahora, si una persona está en ese registro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué datos están ahí? ¿Qué es lo que se filtra? Quien administra este sistema es el registro civil. Él es el que está a cargo de este registro de deudores, que es una base de datos que se accede a la información vía remota. Ya. Y quienes tienen interés en este registro, es interés de quien pueda acceder a esa información, es el propio deudor, es el alimentario, es decir, quien tiene derecho, los tribunales de justicia, obviamente, y las personas quienes deben consultar, como decíamos antes, el funcionario municipal, el conservador, el notario, etc. Ese es el registro. ¿Qué aparece en el certificado cuando se pide? Aparece el nombre del deudor, Ya. aparece los alimentados, quienes tienen derecho, Claro. el RUT, toda la identificación, en el fondo, el nombre, el RUT, cuántas cuotas debe, el monto, qué tribunal y qué cuenta es la que debe depositar. Porque siempre que hay una resolución judicial que determine una pensión de alimentos, necesariamente tiene que ordenarse abrir una cuenta de ahorro en el Banco Estado para el solo efecto de que ahí se deposite la pensión de alimentos. Cuando una persona ingresa a este registro, ¿le llega algún aviso? Y porque todo esto está en un contexto de que hay ya un procedimiento judicial. O sea, hubieron pasos previos. Exactamente. Y las notificaciones van a ser por correo electrónico porque hoy día es bastante más operativo, más fácil. Cuando uno presenta la demanda tiene que designar un correo electrónico y ahí se van a hacer efectivas las notificaciones. Ya, perfecto. Bien, entonces ahí vamos quedando más claros respecto a cómo se configura este Registro Nacional de Deudores, que es una de las grandes aristas que trae esta nueva reforma, esta nueva normativa. Señor director, pongamos una de las gráficas, porque entre muchas de las preguntas que nos colocaron los usuarios había una en particular que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con si la deuda por pensión de alimentos es retroactiva. Y esto era en un contexto, la persona nos comentaba por interno, abogada, que su madre nunca había requerido el apoyo del padre. Y es lo que pasa con muchas mujeres, que nunca llegan al tribunal, nunca exigen dinero, pero llega un punto en que pasó algo familiar que a ella le impide hacerse cargo ahora de los gastos. La hija ya está grande, pero el menor chiquitito. Y le impide hacerse cargo de los gastos del menor sola. Y ahora ella decía, bueno, ¿qué pasa si yo me separé hace tantos años, y yo tengo una hijita pequeña ahora, con eso que nunca percibí del padre de mis hijos? Y ahí es donde yo quiero, porque usted ya nos entregó luces de qué va a suceder al respecto, abogada. Siempre
hay que tener una resolución judicial o una transacción que se hace por escritura pública y que se aprueba por el tribunal, que va a tener los mismos efectos de una sentencia en que se determine el pago de la pensión. Eso es esencial. Entonces yo siempre también les digo a mis clientas, claro, son como parte de la mujer empoderada y dicen, no, yo puedo sola, no necesito, pero no lo piensen así. Piensen que esto es un beneficio para ese niño, niña y adolescente, y si no lo quieres ocupar, no importa, deposítaselo en su cuenta. Claro. Pero siempre exige ese derecho, porque es un derecho, yo digo, es un derecho humano, si en el fondo vas a solventar las necesidades. Tal vez tú no quieres usarlo por X razones, pero finalmente ese niño cuando quiere ir a la universidad o cuando quiera emprender su vida más adelante, va a tener esa plata guardada. Pero retroactivamente, es decir, antes de esa resolución judicial que determine el pago, no hay reconocimiento opción. de... No, ya, perfecto. No hay ninguna opción. Por eso, y es importante otra cosa, para las mamás que están embarazadas, también se puede pedir este derecho por el niño que está por nacer. O sea, tampoco es necesario que ya haya nacido la guagua. Si yo estoy embarazada, desde ya puedo demandar. Ya, eso es importante. Buen punto que hace la abogada. Ahora, enfoquemos esta segunda parte de la conversación, abogada, en los mecanismos que existen para el pago de la pensión. Porque hemos hablado, ¿cierto?, del Registro Nacional de Deudores, de qué implica el que yo como padre esté en ese registro, cuáles son los obstáculos que van asociados al no pago de la pensión de alimentos, pero ¿cuáles son los mecanismos que existen hoy para concretar esa deuda de pensión? Mira, con las reformas, la responsabilidad parental y pago efectivo, se establecieron dos procedimientos, un procedimiento especial y un procedimiento extraordinario. Y el procedimiento especial tiene que ver con que, en el fondo, estamos en este juicio de alimentos, no hay bienes suficientes para hacer el pago. ¿Y qué hace el tribunal en este procedimiento especial? Hace una investigación del patrimonio del activo del deudor. Ok. Eso lo hace el juez. Ya. Lo hace el juez. Siempre a solicitud de parte. En el fondo uno dice, ya vamos a pasar a este procedimiento y hacen una investigación exhaustiva del patrimonio, o sea, con todas las interconexiones que hay de distintas bases de datos y detectadas las cuentas bancarias, las cuentas de inversión, las APB, la orden, el oficio va con la retención de lo que se debe. Entonces, automático. Ahí se hace efectivo el pago. Ya. Y hay una obligación, por la otra parte, de estas instituciones bancarias y todo, en que deben retener, descontar y pagar directamente. Ok, ya, eso es importante. O sea, vamos a indagar si es que la persona, el padre en este caso que debe la pensión, tiene dinero en sus cuentas bancarias. Si es que no tiene dinero en las cuentas bancarias, le sigue la APB. Claro, va todo, APB, seguro, todo los instrumentos de inversión en forma amplia. Y si no hubiera nada de eso, es que yo quiero llegar a este punto porque ha sido uno de los puntos que hoy en día ha motivado a muchas madres a poder hacer las denuncias y establecer los sistemas de pago, que es el pago por la AFP. Ya, que es concreto, es más efectivo para muchas mujeres. Pero ese es el procedimiento extraordinario. Primero tienes que pasar por el anterior. Ok, me estaba adelantando, ya. Sí. Paso por el especial. Sí. Y si no da fruto aquello... No pasó nada con el especial y entonces ya se constató de que no había plata en las cuentas bancarias o estas fueron insuficientes o no se tenía noticia de esta y ya se hizo toda esta investigación. Sí. Nos pagamos con un poco de las platas que había, pero todavía no nos pagamos el total del saldo. Pasamos a este procedimiento extraordinario en donde la gracia es que uno accede a los fondos de la AFP. Ya, que ese ya es como el último punto. Sí. Pero aquí me imagino yo que también hay diferencias que hay que ir puntualizando. ¿Por qué? Porque muchas madres se preguntan, bueno, pero ¿y si no alcanzo a pagar toda la deuda con...? Porque hay mamás que de verdad se le adeuda hace muchos años y que son deudas millonarias. Entonces, primero, ¿alcanzo a pagar la deuda? ¿Puedo sacar todo el fondo de la AFP que tenga esta persona? ¿Hay límites? ¿Hay porcentaje? Hay límites y hay porcentajes. Primero, si esa persona, antes de todo este procedimiento, ya se le estaba pagando en virtud de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, no se puede acceder a los fondos de la AFP. Porque cuando uno ya tiene esas pensiones, ya la AFP ha hecho el cálculo para tu vida hasta el final de tus días para esas situaciones. En esas situaciones no se puede acceder a los fondos de la AFP. Primera cosa. Pensemos que sí se puede.
Y ahí la ley hace una distinción por edades. Entonces, si a ese demandado le faltan menos de 15 años para pensionarse, para obtener esa pensión, hay un límite y solamente se accede hasta el 50% de los fondos de esa AFP. ¿Ya? Ya. Si le faltan más de 15 años, pero menos de 30, el porcentaje va a ser de un 80%, ¿ya? Para pagarse. Y si ya es una persona joven y en el fondo le faltan más de 30 años, se puede acceder hasta el 90% de los fondos de la AFP. Ya, considerando que se entiende que sea por edad, porque al final los fondos son para la pensión, para la jubilación, y en este caso estamos haciendo el pago de las pensiones de alimentos como medida extraordinaria. Cuando ya no tengo nada más por dónde sacar, bueno, tenemos las cuentas de fondos obligatorias, ¿no? Para la pensión. Ya, importante entonces que hay límites, hay porcentajes dependiendo de la edad que tenga, en este caso el padre que no está pagando la pensión alimenticia. Ahora, y señor director, vamos a poner otra de las gráficas que va de la mano con esto. Porque claro, aquí una persona nos preguntaba, ¿qué pasa cuando ya no hay fondos desde la AFP? ¿Cierto? Cuando ya no hay fondos, ¿qué hago ahí? Nada más. Ahí estimo... Esperar que nuevamente se junte un fondo. Claro, todo esto parte del procedimiento ejecutivo, en el fondo. Nosotros tenemos que ver si es que hay bienes, si es que hay inmuebles, si es que hay autos, y uno embarga eso y los ejecuta. Eso así era el sistema antes y eso se mantiene todavía. Entonces uno va por eso, después va por las cuentas bancarias, después va por la AFP. Si no hay fondos en la AFP, ya no hay nada más que hacer. No hay por dónde sacar. Claro, y ahí hay un tema con las reformas. Hay un artículo transitorio que establecía la obligación por parte del Estado de analizar esta situación de, bueno, ¿y qué pasa cuando se acaban los fondos de la AFP? Considerando que esta es que el Estado debería ser garante de esta obligación por esta necesidad de derechos humanos del desarrollo integral de niños y niñas, donde Chile ha suscrito tratados internacionales como con la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Entonces, pero ese es un tema que está stand-by. Yo no tengo noticia de que se está analizando y, bueno, Chile es un Estado pobre. Hay una infinidad de necesidades y hay recursos súper limitados. Entonces ahí no sé qué va a pasar, la verdad. Ya, yo creo que ahora, no hay respuesta ahí. Abogada, en base a su experiencia, a los casos que le ha tocado, ¿cierto?, revisar, ¿qué deficiencias existen hoy? Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas madres, ¿cierto?, estaba en grupos también, donde muchas veces plantean el tema de la demora, de la burocracia, no sé, a veces en este mismo tema de poder sacar fondos de AFP cuando hay otras causas anteriores con otros hijos, porque el deudor tenía otros hijos y tengo que esperar también que esa decisión sea ya esté lista y yo me quedo con otros recursos, pero con los menos. O sea, hay todo un tema. Yo no sé si eso es verdad o mentira, por eso le pregunto a usted desde su expertise, ¿cuáles son los principales problemas que ha tenido que enfrentado esta nueva normativa? Mira, eso que tú mencionas está regulado y el tribunal, cuando está en este procedimiento extraordinario y se va a hacer pago con los fondos de la AFP, tiene la obligación de analizar en el sistema qué otras personas tienen derecho a la pensión de alimentos decretada ya. Y en ese mismo procedimiento extraordinario se notifica a todos y se pagan a prorrata en relación a sus derechos. Así que eso está solucionado. ¿Ya? No esperen lo de las otras causas porque eso lo hace de oficio el tribunal. Perfecto. ¿Qué problemas en general? Tal vez no tanto con los fondos de la AFP, más allá del problema de que se acaben los fondos y tal vez de la demora un poco de estas instituciones en dar respuesta, sin perjuicio que van a dar respuesta en algún momento porque también pesa sobre ellos una sanción, siendo solidariamente responsables del pago de esa pensión en la medida que retrasen el cumplimiento de la orden del tribunal. Entonces, desde el punto de vista legal, eso está solucionado. Ya. Desde otro aspecto, yo también he recibido comentarios de que hay tribunales que tal vez no están haciendo de oficio mensualmente la liquidación de las deudas. Y eso es un tema por carga de trabajo tal vez, que es necesario regular, porque es esencial esta liquidación mensual, porque de ahí parte todo, opera todo, es la secuencia de hechos. Y otra situación es que cuando en las sentencias, y fue una modificación de la ley también, en las sentencias en que determina el pago de la pensión,
no se está regulando la tasación y distribución de los cuidados. Y eso es un tema importante, porque también los cuidados tienen una mirada de género. Y son las mujeres las que históricamente hemos realizado las labores de cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y eso hoy día tiene que tasarse en la sentencia. Entonces ahí están faltando a ese punto y yo creo que es necesario ponerle ojo porque hay que apelar. O sea, si en la sentencia el tribunal no está haciendo mención a eso, hay un vicio legal y hay que apelar a eso. Y hay que insistir en que se determine. Ya, perfecto. Es bueno considerarlo, ¿no? Porque más allá de todos los beneficios que ha traído consigo, ¿cierto? La reforma, el registro, el poder perseguir realmente el dinero y que este dinero llegue no a las mujeres, no a las madres, sino que a los hijos. Tiene que ver con los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Por lo tanto, ese es el objetivo final. Y que hay que mejorar en muchos aspectos, por cierto. Pero para eso también está el diagnóstico que se hace. Luego de la entrada en vigencia, ya esto lleva más de un año, y por lo tanto hay madres que lo han notado y eso también contribuye muchísimo a lo que es garantizar estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, otra pregunta que nos llegó tiene que ver con el salir del registro, ya que ese es un temazo, y vamos a responderla para aquellos que son deudores o eran deudores, ya no lo son, y nos preguntan, ¿cómo hacer el trámite rápido, dicen, para salir del registro de deudores y habiendo pagado la deuda? ¿Ellos tienen que hacer algo? ¿O eso es competencia ya del registro civil, de los tribunales? Tienen que pagar nomás. Ya, solo pagar. Solo pagar, porque lo demás lo hace el tribunal. O sea, una vez pagado, el tribunal de oficio va a mandar un oficio al registro de deudores, que lo administra el registro civil, y va a decir, sáquelo. Ya, perfecto. Solo pagar. Solo pagar. Es lo que hay que hacer, ¿cierto? Esa es la idea, pagar. Ahora, también, abogada, pasa mucho que muchos de los deudores dicen, bueno, pero es que mi situación económica ha desmejorado. No gano lo mismo y se me está acumulando una deuda, pero eso responde a que no es que no me quiera hacer cargo, sino que no tengo la plata, no tengo las lucas para poder hacerme cargo como lo hacía antes. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay alguna distinción? Yo como padre tengo que presentar estos antecedentes. No sirve con que yo se lo diga a la madre de mi hijo, ¿sabes qué? Este mes no te voy a poder aportar lo que yo te aporté el mes pasado, te voy a aportar la mitad. Y así sigue siendo mes a mes, pero solamente se lo dije a mi expareja, por ejemplo. No, eso sería un error garrafal porque va directo al registro de deudores. Ya. En la medida que cumplen los requisitos. No, lo que se hace en esos casos que tú mencionas es ir al tribunal, establecer una demanda de rebaja de alimentos donde yo como padre voy a probar las circunstancias de que mi capacidad económica es mucho menor de la que era cuando se fijaron la pensión original. Y esa es la única vía. No valen aquí los acuerdos de palabra ni nada por el estilo, porque en la medida que yo sea deudor 3 meses consecutivos o 5 deuda en forma discontinua, voy directo al registro de deudores. Ya, eso es importante entonces. No sirve el acuerdo de palabra que yo lo dije, que quedamos de acuerdo, que el WhatsApp no. Hay que hacerlo por la vía formal que corresponde. Abogada, bueno, un temazo, un tema importante. Esperemos también haber ayudado con esta respuesta de pregunta frecuente, con explicar con peras y manzanas en detalle en qué consiste la reforma, el sistema, con lo bueno y con lo malo también. Me gustaría aprovechar este último minutito que nos queda porque ya nos alcanzó la hora, abogada. Un mensaje final que usted pueda entregar. Sabemos que usted es muy activa también en redes sociales, ha trabajado mucho con enfoque de género y es por eso que era la persona indicada para estar el día de hoy hablando de esta temática. El mensaje, bueno, para todas las mujeres es que se empoderen de sus derechos, que conozcan sus derechos y que los ejerzan en forma responsable. Y también una llamada a los hombres. Esta construcción de una mejor sociedad se hace con todos y con todas. Así que ese es el mensaje. Bien, gracias Patricia Leiva de @abogadaconsciente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Denuncia Biobío, un programa que busca poner sobre la mesa problemáticas socioambientales, sociales, de género, entre muchas otras. Un programa además que es financiado por los fondos de medios de comunicación sociales. Así es que vamos a continuar con esta gran tarea, esta gran misión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.